En mi cumpleaños, me dieron una tarjeta con insultos. Esa misma noche, cerré todas las cuentas y dejé un último mensaje que mi familia jamás olvidará. Me llamo Adrián, y la semana pasada cumplí 30 años. No esperaba gran cosa. Estaba acostumbrado a celebraciones discretas, un pedazo de pastel frente al computador, quizá una película si el cansancio no me vencía. Pero, por alguna razón, pensé que esta vez sería distinto. Supongo que llegar a los 30 me hacía pensar que por fin me verían como algo más que un simple apoyo económico. 2 días antes, llegó una invitación al grupo familiar de mensajería. Mamá, cena el domingo a las 6. Nada especial, pero ven si puedes. Sin mensaje de cumpleaños, sin emojis, solo ese si puedes, como si tuviera planes mejores. Y quizá los tenía, pero fui de todos modos. Siempre iba, llegué puntual. Vivían en la misma casa cuya hipoteca vengo pagando desde que tenía 22 años. Cuando papá perdió el empleo y mamá quedó con horario reducido, yo me las ingenié con trabajos por encargo, freelance durante la universidad, viviendo con fideos instantáneos para que ellos no tuvieran que preocuparse. Me decía que sería temporal, solo hasta que se estabilizaran. De eso ya pasaron 8 años. La casa seguía igual, la pintura del porche descascarada, el jardín olvidado, el auto de mi hermano menor, Mauricio, un jeep nuevo, ocupaba la entrada. Mamá siempre decía que él necesitaba un vehículo decente para mantenerse motivado. Yo seguía conduciendo el mismo Honda usado que compré en tercer año de carrera. Antes de que tocara la puerta, Mauricio la abrió y me dio una palmada en la espalda, como si me estuviera recibiendo en su fiesta. Ya era hora. Empezamos a cenar hace rato, dijo riendo. Entré al comedor y, efectivamente, todos iban por la mitad de su comida. Mi plato estaba en el extremo más alejado de la mesa. Frío, qué bueno que te dignaste, murmuró mi padre sin levantar la vista, mientras servía papas y se las pasaba directo a Mauricio. Me senté en silencio. Nadie me dijo feliz cumpleaños. Ni mamá, ni papá, ni Mauricio, ni la tía Beatriz, que siempre logra colarse en estas cenas, a pesar de haber dicho una vez que yo parecía desnutrido y sin aspiraciones. Esperé, imaginando que tal vez estaban reservando algo para el postre. Una vela, una tarjeta, algo, cualquier cosa, pero no. Cuando recogieron los platos, mamá sacó un sobre blanco de su bolso y me lo extendió. No esperes mucho, dijo sin sonreír. Aún no te lo has ganado. Me congelé. Ni siquiera lo había abierto y ya sentía el golpe. Mauricio se rió desde el otro extremo. Seguro es un cupón para terapia. Dios sabe que la necesitas. Abrí la tarjeta. Era una de esas genéricas de supermercado. Azul con blanco, un dibujo de un perro con sombrero. Dentro, escrito con bolígrafo negro. Feliz cumpleaños al parásito de la familia. A ver si este año maduras. Sin firma, sin un con cariño, nada. Me quedé quieto. El pecho me pesaba como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Alcé la vista. Mamá bebía su copa de vino. Papá se limpiaba los dientes con la uña. Mauricio sonreía mirando su celular, como si no acabara de hundirme con su burla. Entonces papá soltó sin mirarme. La verdad, debimos dejar de mantenerte hace años. Actúas como si te debiéramos algo. No dije nada. No grité. No lloré. Solo asentí con la cabeza. Porque en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia ni tristeza. Fue claridad. Ellos no sabían. No tenían idea de que yo llevaba años pagando el seguro del auto familiar, ni que cubría directamente los medicamentos de mamá, ni que había pagado la última multa fiscal para que no perdieran esa casa donde ahora me humillaban. Tampoco sabían del archivo de Excel donde llevaba el registro de cada centavo. Nunca pedí reconocimiento. Quizá ese fue el error. La cena terminó como siempre, un suspiro y Mauricio pidiéndome que le transfiriera dinero por unos boletos. Según él, los había adelantado por un viaje al que ni siquiera fui. Asentí de nuevo. Le dije que me haría cargo. No iba a arruinar mi plan estallando antes de tiempo. Me subí a mi auto y me quedé ahí, con la mirada fija en la luz parpadeante del porche durante 20 minutos. Las manos en el volante, pero la mente a 8 años atrás, recordando la primera noche que transferí dinero para su hipoteca creyendo que lo hacía por amor, no por deber. Esa noche encendí la laptop. No dormí, solo empecé a entrar a cuentas, contraseñas, plataformas, portales bancarios. Congelé, eliminé accesos. Actué como un cirujano. No grité, no insulté, no envié mensajes en mayúsculas. Desactivé la cuenta de la farmacia. Cancelé pagos automáticos. Revocación total del acceso compartido a servicios, luz, gas, Internet. Cada cuenta de Amazon, Spotify, Netflix o Uber Eats que alguna vez ligaron a mí, eliminada. Y dejé un último regalo, un mensaje final en el grupo familiar. Antes de enviarlo, lo leí una y otra vez. No había insultos, no había discursos sobre traición o dolor. Me di cuenta de que ni siquiera merecían esas palabras. Si quería que sintieran lo que yo, debía hablar en su idioma. El dinero. Así que fui breve. A partir de ahora, todos los pagos que hice por ustedes están cancelados. Me llamaron parásito. Supuse que debía dejar de alimentarlos. Suerte allá afuera. Lo envié, sin emojis, sin firma. Silencié el grupo y cerré la computadora. El lunes no me levanté a las 6:30 como siempre. Me tomé el día libre. Dormí hasta tarde. Preparé café de verdad. Salí a caminar.
Me senté bajo el sol y traté de recordar cuándo fue la última vez que hice algo sin revisar si el copago de mamá ya había sido descontado o si la factura del celular de papá había rebotado otra vez. Por primera vez en años, sentí espacio dentro del pecho, como si por fin respirara aire propio. Al mediodía ya tenía 3 llamadas perdidas de Mauricio. A las 2 de la tarde, el grupo pasó de silencio a histeria. Mamá, Adrián, ¿podés revisar si pagaste el internet? No podemos entrar. Mauricio, bro, ¿por qué cortaron la luz? Papá está gritando y no puedo atender llamadas de trabajo. Tía Beatriz, desde Florida, esto es de muy mal gusto. Adrián, siempre te apoyamos emocionalmente, aunque tuviéramos diferencias. No respondí. Fui leyendo uno por uno los mensajes que llegaron. Era evidente el cambio de tono, de una actitud altanera y confundida pasó a una molestia ligera, y luego al pánico. A las 3:41 de la tarde, sonó mi teléfono. Era una llamada de mi padre. Dejé que timbrara. Volvió a llamar, esta vez desde el móvil de mi madre. Después otra llamada, número desconocido. Contesté al cuarto intento, solo para ver con qué tono vendría. Adrián, dijo, sin saludar siquiera, necesitamos hablar. No respondí. Tu madre ha estado llorando, agregó, como si eso fuera suficiente para hacerme sentir culpable. Permanecí en silencio. No me parece maduro que de repente decidas dejar a tu familia en el aire. Si no quieres formar parte de esto, está bien, es tu decisión. Pero ya había estructuras, cosas organizadas. No puedes simplemente cancelar todo de golpe sin avisar. Tienes razón, le dije finalmente. Debí avisar. Se hizo una pausa. ¿Entonces vas a arreglarlo? No, me refería a que debí avisar hace 8 años, cuando empecé a hacerme cargo de todo. Cuando permití que me menospreciaras mientras vivías a costa mía. Eso es lo que lamento. No haber dicho nada antes. Hubo un silencio prolongado. Luego, mi padre murmuró. Siempre has sido tan dramático. Sonreí. Y tú siempre tan acostumbrado a que te lo den todo hecho. Colgué. Sin gritos, sin discusiones, solo el sonido seco del teléfono al cortarse. Esa misma noche recibí un correo del servidor de hipotecas. Se ha actualizado el acceso a tu cuenta. Intentaron entrar, pero yo ya la había bloqueado. Y no iba a quedarme ahí. Al día siguiente comencé a retirar mi nombre de todas las cuentas conjuntas en las que alguna vez me incluyeron. Llamé a cada entidad, envié documentos, verifiqué cada número. Incluso armé una hoja de cálculo con todos los registros bancarios donde figuraba mi nombre, solo para asegurarme de no dejar ningún cabo suelto. Luego me puse a revisar los registros de propiedad. Verás, la casa no estaba a nombre de ellos. Nunca lo estuvo. Cuando hace 8 años se vieron ahogados por las deudas y ya no calificaban para un crédito hipotecario, fui yo quien compró esa casa. Les dije que era una solución temporal, una forma de mantenernos unidos y proteger el hogar. Les hice creer que era de ellos. Dejé que impusieran reglas, que me hablaran con desprecio, en una casa que legalmente me pertenecía. Pero no iba a cometer ese error otra vez. 2 días más tarde, pedí una cita con un abogado inmobiliario. Sin dramatismos. Le conté la situación, le mostré los papeles, los pagos, los mensajes. Revisó todo y dijo con firmeza: tienes todo el derecho. Asentí. Luego se inclinó hacia atrás en su silla y preguntó: ¿quieres desalojarlos o vender la propiedad directamente? Esa fue la verdadera bisagra. Ese momento en el que dejé de pensar en venganza y empecé a pensar en liberación. No respondí de inmediato. En lugar de eso, abrí mi teléfono y repasé años de mensajes familiares, fotos, chistes pasivo-agresivos, chantajes emocionales y peticiones de ayuda porque estamos con lo justo. Luego volví a leer aquella tarjeta de cumpleaños. Quizás este año madures. Miré al abogado, sonreí y dije: pongámosla en venta. La casa salió al mercado una semana después. Sin cartel en el jardín, sin aviso en el grupo familiar, solo una publicación discreta por medio de la inmobiliaria recomendada por el abogado. La agente era directa, profesional, de esas que no hacen preguntas personales cuando dices: sí, la casa es mía. No. Ellos aún no sabían eso. Programamos la primera visita para un martes por la tarde, justo cuando sabía que mi madre estaría en su turno habitual como voluntaria en la iglesia y mi padre en uno de esos eternos almuerzos de networking que nunca le daban trabajo. Mauricio, como siempre, probablemente estaría encerrado arriba jugando con los auriculares puestos. La agente trajo a una pareja joven con su hija, educados. La mujer miró la cocina y dijo: ¿tiene potencial, no te parece? Se notaba que ya se imaginaba los gabinetes repintados y ese muro feo tirado abajo. El esposo preguntó por la calefacción y el techo. Yo tenía todas las respuestas. Pagué esas reparaciones el año pasado. Después de todo, a mitad del recorrido, se oyó un portazo. Mauricio bajó arrastrando los pies por el pasillo, despeinado, en pijama. Nos miró a todos, confundido. ¿Qué está pasando? La niña le sonrió y le saludó con la mano. La esposa se disculpó. ¿Es un mal momento? No sabíamos. Mauricio me miró con el ceño fruncido. ¿Por qué hay gente caminando por la casa? No le respondí de inmediato. Observé la sala, la misma en la que pasé tantas noches durante la universidad,
con el portátil sobre las piernas, estirando mis ingresos de freelance para cubrir las cuentas de todos. Entonces me volví hacia él y le dije, no es tu casa, Mau, nunca lo fue. La agente intervino con rapidez, ofreciéndole a la pareja ver el patio trasero mientras yo hablaba con él. Asintieron y salieron. Mauricio se quedó parado, con el rostro enrojecido. ¿Qué significa eso? Le miré con calma. Exactamente eso. La casa está a mi nombre. He pagado cada cuota. Y decidí venderla. Mauricio parpadeó una vez, luego otra, y soltó una risa corta, desconcertada. ¿Estás bromeando? No, no puedes hacer eso, tío. Mamá y papá viven aquí, ¿correcto? Y llevan años viviendo aquí sin pagar un centavo, mientras me llaman parásito y me dan tarjetas de cumpleaños con mensajes hirientes. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. De repente, parecía más joven, como si una parte de él acabara de derrumbarse. ¿De verdad no lo sabías? Le pregunté. Mauricio negó lentamente con la cabeza. Siempre dijeron que la casa era suya, que te dejaban quedarte a veces por lástima. Lo miré fijamente. ¿Pensabas que yo vivía aquí por compasión? Se frotó la nuca y desvió la mirada. Es que, nunca traías amigos, ni chicas. Siempre estabas trabajando, siempre estresado. Porque yo pagaba todo, para que tú pudieras quedarte en tu cuarto transmitiendo videojuegos. Tragó saliva, como si empezara a entender las cuentas. Entonces, se abrió la puerta principal. Era mamá. Entró hablando por teléfono y con un vaso de café helado medio vacío. Aún no había notado al agente inmobiliario ni a la pareja que miraba el jardín trasero. Solo me vio a mí, de pie junto a Mauricio. Adrián, ¿al fin vas a arreglar el grifo? Pero enseguida notó su expresión. ¿Qué les pasa a ustedes dos? No respondí. Se acercó, frunciendo el ceño. ¿Qué ocurre? Mauricio fue quien habló, en voz baja. Mamá, ¿sabías que Adrián es el dueño de la casa? El silencio que siguió fue absoluto, como si el universo contuviera el aliento. El rostro de mamá no cambió, ni un solo músculo. Bajó lentamente su vaso y dijo, no digas tonterías, Mauricio. Solo lo dejamos firmar los papeles porque tenía mejor historial crediticio. Eso no significa que sea el dueño. Sonreí, no lo entendí aún. El título de propiedad está a mi nombre, dije con calma. Yo di el pago inicial. He estado pagando la hipoteca. Esta casa no es de ustedes. Su rostro se contrajo entonces. No fue miedo, ni tristeza. Fue furia. Malagradecido. ¿Cómo te atreves a querer echar a tus padres de su propia casa? Fueron ustedes quienes me echaron primero. Lo han hecho poco a poco durante años, burlándose de mi trabajo, llamándome una decepción frente a sus amigos, usando mi dinero y diciéndole a todos que era un fracasado. Cruzó los brazos. ¿Entonces esto es venganza? ¿Nos vas a desalojar el día de tu cumpleaños? Me reí, seco. No es venganza, es cierre. En ese momento, el agente inmobiliario regresó con la pareja, todos sonriendo. Nos encanta la distribución, comentó la mujer. Y el jardín es perfecto. Creemos que vamos a hacer una oferta. Mauricio miró a mamá. Ella me miró a mí. Yo miré al futuro que debía haber reclamado hace años. Mamá no dijo nada más, al menos no de inmediato. Solo me observaba como si fuera un extraño que había irrumpido en su sala. Mauricio se quedó detrás de ella, ahora en silencio, sin ese gesto arrogante de antes. La pareja hablaba con la agente sobre condiciones y precios como si no estuvieran presenciando el derrumbe emocional de una familia que, técnicamente, aún vivía allí. Salí a la entrada para darles espacio y me quedé cerca del buzón, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el viento sacudía las malas hierbas del jardín que solía cortar. Un minuto después, la agente inmobiliaria se acercó. ¿Están listos para avanzar?, me dijo. Les encanta el lugar. Es una buena oferta, por encima del precio. Pueden prescindir de la inspección si es necesario. Asentí. Vamos a hacerlo. Me observó con cierta curiosidad. ¿Estás seguro de esto? No era entrometida, solo profesional, asegurándose de que no fuera a arrepentirme por cuestiones emocionales. Muchos lo hacían cuando había familia involucrada. Estoy más seguro que nunca, respondí. Cuando volví a entrar, mamá se había refugiado en la cocina, y podía escuchar el sonido familiar del vino llenando su copa. Mauricio había desaparecido, seguramente encerrado en su cuarto o escribiéndole a alguien que le dijera que tenía razón. Papá todavía no había llegado, pero ya podía imaginarme su reacción, un discurso exagerado sobre traición, y tal vez, un ataque cardíaco fingido para dar lástima. Siempre fue un maestro del drama conveniente. La casa se sintió extrañamente silenciosa cuando los compradores se fueron. Me senté en el borde del sofá y lo observé todo, los cuadros que yo mandé enmarcar, el televisor que compré después de que papá rompiera el anterior durante una rabieta, la lámpara rota de la esquina, consecuencia de una pelea que Mauricio inició en Acción de Gracias. Todo eso estaba ahí, inmóvil, como parte de una exhibición titulada Cosas que Adrián pagó pero nunca pudo disfrutar. Era una sensación rara. No era tristeza, no era nostalgia, solo rareza. Esa noche no volví a mi apartamento. Me quedé en la habitación de huéspedes, esa que mamá solía llamar mi parada técnica, el sitio al que volvía cuando quería sentirme adulto por unas horas. Me acosté,
Miré el techo y no dormí. No por estrés, por claridad. A las 6 de la mañana me despertó la voz de papá gritando desde la planta baja. «Me estás diciendo que la está vendiendo. Tú dejaste que hiciera esto». No me moví. Los dejé hervir. Cuando bajé finalmente, papá caminaba en círculos por la cocina, en camiseta sin mangas y con el teléfono en la mano, probablemente llamando a un banco, a la policía o a algún primo abogado que ni recordaba. Mamá estaba sentada en la mesa, pálida y callada. Parecía mayor que la noche anterior. «¿Vas a explicar qué es esto?», ladró papá, agitándome una copia del anuncio de venta que la agente le había enviado tras la visita. «Creo que el anuncio es bastante claro», contesté sin perder la calma. Dio un paso hacia mí. «No puedes simplemente». Levanté la mano. «Antes de que digas algo que no puedas revertir, deberías saber que tengo todo documentado. Cada pago, cada transferencia, cada recibo de servicios, el título de propiedad, los seguros, los impuestos». Abrió la boca, pero lo interrumpí. «Y ya hablé con un abogado». Eso lo dejó en silencio. «¿A dónde se supone que vayamos?», preguntó mamá finalmente, con voz baja. Fue la primera pregunta genuina que me habían hecho en años. Una que no venía disfrazada de exigencia ni envuelta en culpa. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla fijamente. «Tuviste 8 años», dije en voz baja. «8 años para darte cuenta. 8 años en los que usaste mi salario, mi crédito, mi tiempo. Pudiste haber ahorrado, haber conseguido empleos estables, haberme tratado como una persona». Ella apartó la mirada. Mi padre golpeó la mesa con la taza. «No eres mejor que los demás», espetó, furioso. «Le das la espalda a tu familia». «No», respondí, erguido. «Lo que estoy haciendo es empezar a mirarme a mí mismo por primera vez». Mauricio bajaba las escaleras detrás de él, inseguro. «¿Es en serio? ¿De verdad vas a hacerlo?». «Sí, pero yo vivo aquí». «No por mucho tiempo», contesté. Mauricio parpadeó, como si le acabaran de decir que Papá Noel no existía. «No tengo a dónde ir, hermano». Me encogí de hombros. Yo tampoco lo tenía cuando dormía en sillones ajenos mientras me partía el lomo para que esta casa tuviera luz. Pero encontré la manera. Caminé hacia el mostrador y tomé el sobre con la oferta preliminar del comprador. 30 días. Eso es lo que tarda el cierre del proceso. Después de eso, te recomiendo que busques tu propio camino. Tal como lo hice yo. Me marché sin mirar atrás. No fue una despedida definitiva, pero por ahora, era lo que necesitaba. Aún me quedaba un último movimiento, y no tenía que ver con vender la casa. Era algo más grande. 31 días después, el trato se cerró. Firmé los documentos finales en la oficina del abogado con una seguridad tranquila que nunca había sentido antes. Al menos no frente a mi familia. La agente inmobiliaria deslizó el cheque por la mesa, y ni siquiera pestañeé. No era solo dinero. Era la prueba de que podía construir algo, lograrlo, terminarlo, sin que el nombre de otro estuviera pegado encima como si yo solo hubiera participado. Ese día no regresé a la casa, no ayudé a empacar, no pasé a verificar si estaban bien. Ya les había dado casi una década de eso, y lo único que recibí a cambio fue sarcasmo, indiferencia y deudas. Pero sí dejé algo atrás, una carpeta, en físico, no digital. Sabía que mi padre no abriría jamás un correo que no dijera de urgente y leído. Dentro había un documento titulado «Cosas que afirmaron que nunca hice». Contenía una hoja de cálculo con cada centavo que pagué por ellos, extractos de la hipoteca, facturas del supermercado, pagos de seguros médicos, saldos de tarjetas de crédito que cubrí sin avisarles para que no les cerraran las cuentas, incluso los Uber que pedí cuando mi madre tuvo su cirugía, los libros universitarios que compré para Mauricio y que jamás abrió, cada comisión que pagué cuando tenían sobregiros para evitar que les cortaran la electricidad. Hasta incluí una captura de la tarjeta de cumpleaños que me dieron, esa que decía mi agradecimiento. La dejé sobre la encimera de la cocina. Esa fue la última vez que vi esa casa, o a ellos. A la semana de la venta comenzaron las llamadas. Primero mi madre, llorando. Luego Mauricio, intentando negociar. Después mi padre, dejando mensajes de voz llenos de reproches sobre traición y vergüenza familiar. No contesté, no respondí. En lugar de eso, me mudé. Dejé la ciudad en silencio. Cambié de número. Abrí una cuenta en otro banco. Me instalé en un apartamento nuevo, moderno, tranquilo, lleno de luz, pagado al contado, sin compañeros, sin personas a las que tuviera que criar. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía deudas, ni gastos secretos, ni emergencias ajenas que exigieran mi billetera pero nunca se preocuparan por mi bienestar. No me di cuenta de lo liviano que sentía el pecho hasta que pasaron 2 semanas sin una sola llamada pidiéndome algo. Empecé terapia real, no la de escribir en un cuaderno que luego tu madre encuentra y lee por error. Comencé a comer mejor, a dormir mejor. Me inscribí en un curso de cerámica, solo porque sí. Siempre había querido hacerlo, pero nunca había tenido tiempo entre dobles turnos y dramas familiares. Y entonces, 6 meses después de la venta, recibí una carta, sin remitente, solo un sobre arrugado reenviado a través de una dirección antigua de facturación. Era de Mauricio. La carta empezaba así: «Sigo creyendo que te excediste, pero ahora lo entiendo». Contaba que vivía en un piso compartido al otro lado de la ciudad, trabajaba a medio tiempo, cocinaba él mismo,
Pagaba alquiler por primera vez en su vida. Decía que era difícil, pero también que, por primera vez, comprendía lo que yo había pasado, que no lo sabía, que le habían dicho que a mí me gustaba encargarme de todo, que necesitaba sentirme útil. Terminaba así: no espero que nos perdones, pero espero que algún día vuelvas a hablar conmigo, aunque sea solo para decirme que fui un tonto. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No estoy listo para responder. Todavía no. Quizás algún día. Mi madre y mi padre nunca escribieron. Y no creo que lo hagan. Y está bien, porque ya no estoy enojado. No guardo rencor. Estoy libre. Durante años me llamaron el parásito de la familia, pero en realidad fui el salvavidas. Y finalmente solté la cuerda. Hoy ya no camino con miedo. Camino sobre los pisos de cerámica que elegí yo mismo, en un lugar donde nadie me reprocha por no comprar alimentos que ni siquiera consumo. Tengo paz, tengo espacio. El día que cumplí 31 años, no hubo fiesta, ni llamadas, ni visitas. Pero sí hubo un gesto que significó mucho más. Entré a una papelería del barrio. Elegí una tarjeta sin dibujos ni frases cursis, solo una hoja blanca con bordes sencillos. Escribí unas pocas palabras con mi puño y letra, sin adornos: este año empieza distinto. No para ellos, para mí. La guardé en el primer cajón de mi escritorio, entre facturas pagadas, papeles de propiedad y algunas fotos que aún conservo por costumbre. No la mostré a nadie, no la publiqué, no la compartí, porque no era una prueba, no era una despedida. Era el recordatorio de que, por fin, toda mi energía estaba enfocada en mí mismo, sin condiciones, sin cargas heredadas, sin promesas rotas. Y en ese silencio, en ese espacio vacío donde antes solo había exigencias, encontré lo que durante años creí imposible: la tranquilidad de no deberle nada a nadie.